Lo humillaron delante de todos por su ropa sencilla y su color de piel, un error que les costaría el empleo, la reputación y la dignidad a cada uno de ellos. Pocos sabían que aquel anciano estaba a punto de comprar el mundo que tanto veneraban. «Salga de mi tienda, ahora mismo». La voz de Javier, el vendedor, rompió el pulcro silencio del concesionario. Don Ricardo, un hombre de 72 años, permanecía inmóvil en la entrada, su figura esbelta enmarcada por la puerta de cristal. El aire acondicionado soplaba un viento helado, pero la hostilidad era aún más gélida. Los ojos de Javier recorrieron la humilde vestimenta de don Ricardo. Una camisa de franela gastada, pantalones de sarga descoloridos y unos zapatos que habían visto tiempos mejores. Una sonrisa de desprecio se dibujó en la comisura de sus labios. ¿No me oyó, señor? Este no es un lugar para gente como usted. Algunos clientes, ataviados con marcas de lujo de pies a cabeza, se detuvieron a observar. Sus miradas eran una mezcla de curiosidad y desdén. Nadie intervino. La vergüenza flotaba en el aire, densa e incómoda. Don Ricardo solo levantó la barbilla, su mirada tranquila fija en el deportivo rojo que relucía bajo las luces del salón de exposición. La gerente Isabel se acercó, sus tacones de aguja resonando en el suelo de mármol. No miró a don Ricardo, sino a Javier. ¿Cuál es el problema aquí? Este señor insiste en entrar. Ya le he pedido que se retire. Solo entonces Isabel se volvió hacia don Ricardo. Su mirada fue como una evaluación de ganado, rápida y despectiva. Vio a un hombre de piel oscura, anciano, y en su mente, pobre. Un problema que debía ser eliminado. Se acercó, su postura imponente. «Señor, por favor, no nos obligue a tomar medidas desagradables». La amenaza era clara. Isabel agarró el brazo de don Ricardo. El toque fue firme, una orden sin palabras. «Se lo diré por última vez. Salga». El rostro de don Ricardo permaneció impasible, pero sus ojos oscuros adquirieron una nueva intensidad. No reaccionó, no apartó el brazo, solo miró su mano, luego su rostro. ¿Cómo podrían saber que estaban expulsando al dueño de todo aquello? ¿Cómo podrían imaginar que aquel toque sellaba el destino de todos en la sala? Esta historia de humillación apenas comienza y la venganza será inolvidable. Suscríbase y active la campana para no perderse el momento en que su mundo se desmoronará por completo. El firme agarre de Isabel en su brazo no le dolió, pero encendió un recuerdo antiguo, una brasa dormida bajo décadas de cenizas. El olor a cuero de los coches, el brillo del mármol, todo desapareció. Por un instante, don Ricardo ya no estaba en el concesionario. Estaba de vuelta en un pequeño taller modesto y ruidoso, 40 años más joven, con el aire impregnado de aceite y metal caliente. Su esposa, Carmen, estaba allí, sus ojos brillando más que cualquier faro. Él sostenía un proyecto dibujado a mano, un boceto tosco de una innovadora pieza de motor. «Esto es, mi amor», dijo, la voz llena de una esperanza que casi podía tocarse. «Esto lo cambiará todo. Construiremos nuestro imperio, ladrillo a ladrillo, a partir de aquí». Carmen le tocó el brazo, un roce suave, lleno de fe. «Sé que lo haremos, Ricardo. Nunca lo he dudado». Aquel toque era su combustible, aquel momento, la fundación de todo. El escenario cambió como una película mal editada. El taller dio paso a una oficina moderna, con paredes de cristal y una vista panorámica de la ciudad. Don Ricardo, un poco más mayor, estaba al otro lado de una mesa de caoba. Frente a él, un inversor de traje caro, el hombre que había prometido llevar su pequeña empresa al siguiente nivel. «Lo siento, don Ricardo», dijo el inversor, con una frialdad que congelaba el alma. «La Junta ha decidido que su visión ya no se alinea con la de la empresa.
¿Mi visión? Esta empresa es mi visión, replicó don Ricardo, el shock dando paso a la ira. El hombre sonrió, una sonrisa sin calidez. Lo era. Ahora es nuestra. Seamos honestos. Gente como usted no pertenece a este mundo. Usted fue la escalera, pero ya hemos llegado a la cima. Fue expulsado de su propia creación, con las palabras del hombre resonando en sus oídos. La traición fue un golpe físico, dejándolo sin aliento. La escena se disolvió de nuevo. Don Ricardo estaba sentado en su viejo coche, fuera del edificio que un día fue suyo. La humillación era un veneno corriendo por sus venas. Miró sus propias manos, las mismas manos que dibujaron los proyectos, que repararon los motores, que construyeron un sueño. En ese momento, bajo la tenue luz de un poste, hizo una promesa silenciosa. No al mundo, sino a sí mismo. Se levantaría. Construiría algo tan vasto, tan inquebrantable que nadie, nunca más, tendría el poder de menospreciarlo o expulsarlo. Ya no sería la escalera de nadie, sería el edificio entero. ¿Estás sordo, señor? Le dije que se fuera. La voz áspera de Isabel lo trajo de vuelta al presente con la brutalidad de un puñetazo. La humillación era la misma, el desprecio era el mismo. Pero el hombre que lo recibía no lo era. El don Ricardo de 40 años atrás sintió dolor y shock. El don Ricardo de ahora sentía el peso frío y tranquilo de la resolución. Sus ojos, antes solo observadores, ahora eran los de un cazador. La memoria no lo debilitó. Afiló su determinación como una cuchilla. El juego había comenzado. Afuera, el aire de la ciudad era denso, pero para don Ricardo parecía más respirable que la atmósfera enrarecida y hostil del concesionario. El sol de la tarde se reflejaba en las ventanas espejadas de los rascacielos, cegándolo por un momento. Se sentó en un banco de plaza de hormigón al otro lado de la calle, con el lujoso salón de exposición perfectamente en su línea de visión. La rabia inicial, el aguijón de la humillación, comenzó a disiparse, reemplazada por algo más profundo, un deseo melancólico. No era por venganza, todavía no, era por algo mucho más personal. El coche, aquel deportivo rojo, de edición limitadísima, no era solo un montón de metal y fibra de carbono para él, era un fantasma. Años atrás, una de sus empresas de tecnología, una subsidiaria anónima de su vasto conglomerado, desarrolló el sistema de telemetría y la interfaz de software que se convirtieron en el corazón de aquel vehículo. Él participó en algunas de las reuniones iniciales de diseño, un multimillonario disfrazado de consultor técnico solo por el placer de estar cerca de la ingeniería, su primera pasión. Recordaba haberle dicho a Carmen, poco antes de que ella falleciera, que un día compraría el primer modelo que saliera de la línea de producción, como un homenaje silencioso al taller donde todo comenzó. Era un sueño, un círculo que se cerraba. Se metió la mano en el bolsillo para sacar el móvil y llamar a su asistente, Daniel. Sus dedos encontraron solo el contorno liso de un aparato antiguo, un modelo simple que usaba por costumbre. La pantalla estaba negra, sin batería. Una risa seca escapó de sus labios. El hombre que poseía una de las mayores empresas de tecnología del mundo no podía hacer una simple llamada. Miró el concesionario. El deseo de simplemente entrar, señalar el coche y comprarlo era casi una necesidad física. Se levantó, la decisión tomada. No necesitaba a Daniel. Él era don Ricardo Morgan. Su nombre, pensó, debería ser suficiente. Cruzó la calle de nuevo, su cuerpo esbelto moviéndose con una determinación renovada. No renunciaría a un sueño por la ignorancia de unos empleados. Lo intentaría de nuevo, con calma, con lógica. Solo quería ver el coche. Al empujar la puerta de cristal por segunda vez, Javier lo interceptó antes incluso de que pudiera dar un paso.
El joven vendedor parecía deleitarse con la situación. «Mire quién ha vuelto», dijo Javier con la voz lo suficientemente alta como para atraer la atención de todos de nuevo. «Supongo que el abuelo olvidó el bastón. O quizás vino a pedir limosna». Don Ricardo lo ignoró intentando rodearlo. «Con permiso, hijo, solo quiero hablar con la gerente sobre el Stallion 77. Javier le bloqueó el paso, con el pecho hinchado. «¿El Stallion 77? Usted no tiene dinero ni para el neumático de una bicicleta. ¿Por qué no va a buscar un lugar para echar una siesta?» La burla era ahora un espectáculo. Una pareja que antes miraba con desdén, ahora reía abiertamente. La humillación se estaba convirtiendo en entretenimiento. «No estoy pidiendo nada», dijo don Ricardo, su voz baja y firme, una roca contra las olas de escarnio. «Estoy informando que soy un cliente potencial». Isabel apareció de nuevo, el rostro una máscara de furia contenida. Marchó hacia ellos, el sonido de sus tacones un presagio de la tormenta. «Esto es increíble», siseó, el veneno en cada sílaba. «¿No fui lo suficientemente clara?» «Su claridad fue impecable», respondió don Ricardo sin alterarse. «Su educación, sin embargo, deja mucho que desear. Tengo interés en ese coche». Isabel soltó una carcajada, un sonido feo y forzado. «¿Interés? Yo también tengo interés en comprar una isla en el Caribe, pero uno tiene que saber cuál es su lugar, ¿no es así?» Se inclinó, el rostro a centímetros del suyo. «Si usted no abandona esta propiedad en exactamente 1 minuto, llamaré a la policía y me aseguraré de que lo arresten por allanamiento y alteración del orden. ¿Fui clara ahora?» La derrota fue pequeña, pero el dolor fue agudo. Fue expulsado no una, sino 2 veces. La amenaza de arresto flotaba en el aire. Miró el coche rojo por última vez, el símbolo de su sueño ahora manchado por la fealdad de aquel momento. Se dio la vuelta y salió, la risa de Javier siguiéndolo como un perro rabioso. Sentado en el banco de la plaza de nuevo, el peso de décadas pareció derrumbarse sobre sus hombros. La voz de Isabel se mezcló con la del inversor que lo traicionó años atrás. «Gente como usted no pertenece a este mundo. Uno tiene que saber cuál es su lugar». Las mismas palabras, las mismas caras del prejuicio. Una duda fría e insidiosa comenzó a infiltrarse en su mente. Quizás tenían razón. Quizás estaba demasiado viejo para esto. ¿Qué estaba intentando demostrar? Ya lo tenía todo. Dinero, poder, un imperio que funcionaba sin él. ¿Por qué someterse a esta humillación por un trozo de metal? ¿Por un recuerdo? La imagen de Carmen, sonriendo en aquel taller polvoriento, surgió en su mente. Ella no creería en un hombre que se rendía. Pero el dolor de aquel desprecio público era real, era corrosivo. Sintió el impulso de simplemente irse, tomar un taxi, volver a su silencioso ático y olvidar que aquel día siquiera había ocurrido. Olvidar el coche, el sueño, la promesa. Sería tan fácil. La paz a cambio de un poco de orgullo herido. Cerró los ojos, el conflicto rugiendo dentro de él. Rendirse o luchar. Irse y mantener su paz, o quedarse y enfrentar la tormenta. Recordó la promesa que se hizo a sí mismo, en el punto más bajo de su vida. Nunca más ser menospreciado. Rendirse ahora sería traicionar a aquel joven que juró levantarse. Sería dejar que Isabel y Javier ganaran. Sería borrar la memoria de Carmen con un acto de cobardía. La vacilación duró solo un latido. Abrió los ojos. La duda se había ido, reemplazada por un hielo cortante. No lo veían como un cliente, no lo veían como un hombre, lo veían como un problema. Y don Ricardo Morgan era excelente resolviendo problemas. La lucha ya no sería por el coche, sería por algo mucho mayor. No se iría, no lucharía en sus términos. Cambiaría el juego,
completamente. Don Ricardo no se movió del banco, solo observaba, una estatua de paciencia en medio del flujo apresurado de la ciudad. Sabía que no podría ganar entrando por la puerta. Entonces, esperaría. Dentro del concesionario, Javier se sentía el héroe del día. Se pavoneaba por el salón, contando su versión de la historia a quien quisiera escuchar, pintando a don Ricardo como un viejo loco y molesto. Tenían que verlo, les decía a un grupo de vendedores más jóvenes que lo miraban con admiración. El tipo creía que iba a entrar aquí con esas ropas y comprar un stallion. Tuve que ponerlo en su lugar. Isabel, desde su oficina con paredes de cristal, observaba con aprobación. Javier era agresivo, pero eficaz. Mantenía la imagen de exclusividad de la tienda. Para ella, los clientes no eran personas, eran extractos bancarios andantes. Quien no encajaba en el perfil era basura que debía ser barrida. Don Ricardo decidió hacer un último intento, no de entrar, sino de entender. Se levantó y caminó lentamente hasta el escaparate, deteniéndose fuera, mirando el coche rojo. No intentó abrir la puerta. Solo se quedó allí, con las manos en los bolsillos, un observador silencioso. Javier lo vio. La oportunidad de lucirse una vez más era irresistible. Salió del concesionario con una sonrisa presuntuosa en el rostro. «¿Admirando lo que nunca podrá tener, abuelo?», provocó, con la voz alta para que los peatones en la acera pudieran oír. «Es bonito, ¿verdad? Cuesta más de lo que usted ganará en 10 vidas». Don Ricardo permaneció en silencio, la mirada fija en el coche. Su calma parecía irritar aún más a Javier. «Sabe, tenemos un programa de financiación», continuó el vendedor, el sarcasmo goteando de cada palabra. «Quizás si usted junta la jubilación de los próximos 200 años, podamos aprobarle para comprar el neumático delantero izquierdo». La dignidad de don Ricardo era una muralla. No se alteraba, no respondía, solo absorbía, catalogando cada insulto, cada mirada de desprecio. La audiencia pasiva en la acera desviaba la mirada, incómoda, pero nadie decía una palabra. La falta de reacción de don Ricardo enfureció a Javier. Necesitaba una victoria más clara. Volvió a la tienda y llamó a otro vendedor, un joven llamado Pablo, que idolatraba el estilo agresivo de Javier. «Ven aquí, Pablo. Vamos a darle una lección de economía a nuestro amigo». Los dos salieron. Ahora eran 2 contra 1. La dinámica cambió. La humillación, antes un acto solitario, se convirtió en un dueto. «Mi colega aquí, Pablo, me estaba diciendo», comenzó Javier, «que quizás el problema no es el precio. Quizás usted ni siquiera tiene dónde guardar un coche de estos. ¿Vive debajo de un puente?». Pablo rió, una risa nerviosa, pero cómplice. «Sí, Javier, y el color rojo quizás sea demasiado llamativo. Tenemos unos modelos más discretos, en miniatura. Quizás combinen más con su presupuesto». Un cliente rico que estaba saliendo de la tienda se detuvo a ver el espectáculo. Llevaba un traje de lino blanco y un sombrero panamá. Miró a don Ricardo de arriba abajo y dijo, con la voz arrastrada de quien nunca ha oído un «no». «Francamente, Isabel», gritó a la gerente que observaba desde la puerta, «no puedo creer que permitan que este tipo de gente ensucie la acera de su tienda. Esto afecta la imagen de la marca». La humillación ahora era colectiva. El desprecio de Javier había reclutado aliados. La audiencia en la acera, antes pasiva, ahora tenía un líder. Algunas sonrisas maliciosas comenzaron a aparecer. La vergüenza se transformó en burla abierta. Don Ricardo estaba completamente aislado. Fue entonces cuando decidió que el silencio ya no era una opción. Era hora de un respiro, un intento de recuperar el terreno perdido. Se giró, no hacia Javier o Pablo, sino hacia el cliente del traje blanco. Su voz, cuando llegó, fue sorprendentemente fuerte, cargada de una autoridad que hizo que todos se detuvieran por un instante. «Señor», dijo don Ricardo, «la imagen de una marca no se define por la acera,
sino por el carácter de las personas que la representan. Y lo que veo aquí es una total falta de él. Luego se volvió hacia Javier. Y usted, joven, un buen vendedor vende un coche, un vendedor excepcional vende un sueño. Usted no puede vender ni respeto. Durante 30 segundos, un silencio aturdido se apoderó de la escena. La confianza inesperada de don Ricardo, la precisión de sus palabras, tomó a todos por sorpresa. Javier se quedó sin respuesta, la boca ligeramente abierta. El cliente del traje blanco frunció el ceño, ofendido. Por un breve momento, pareció que don Ricardo había cambiado el juego. Parecía que la dignidad vencería. Pero entonces Isabel, que había presenciado todo con una furia creciente, decidió que era suficiente. Marchó por la acera, el rostro rojo de rabia. No sería desafiada en su propia tienda. ¡Basta!, gritó la voz estridente. Aplastó la pequeña victoria de don Ricardo con una brutalidad calculada. Carácter, respeto, usted viene aquí, un don nadie, un cero a la izquierda, y se atreve a hablar de carácter a mis clientes y a mis empleados. Se acercó hasta que su rostro estuvo a centímetros del suyo. Usted no tiene nada. No es nada. Es solo un viejo sucio intentando llamar la atención. La intervención de Isabel rompió el encanto. La multitud, antes vacilante, ahora tenía el permiso de la autoridad máxima para liberar su desprecio. Las risas volvieron, más fuertes y más crueles. Isabel no había terminado. Quería la aniquilación total. Quería que fuera aplastado, que su alma fuera herida de una manera que nunca olvidara. ¿Tanto quiere ver lo que hay aquí dentro?, dijo, con un brillo perverso en los ojos. Entró en la tienda y volvió con un vaso de agua de una mesa de café. Todos observaban sin entender. Caminó hasta el borde de la acera, cerca de donde estaba don Ricardo, y entonces, deliberadamente, volcó el vaso y derramó el agua en el suelo de cemento, a pocos centímetros de sus zapatos gastados. El agua formó un charco sucio. «¡Listo!», dijo, la voz goteando veneno. «Ahora el suelo está sucio, como usted. Ahora, por favor, váyase antes de que tenga que limpiar mi acera de verdad». El acto fue tan mezquino, tan personal y tan devastadoramente humillante que el aire pareció ser succionado de la calle. No había respuesta para aquello. Ninguna palabra podía arreglar la brutalidad de aquel gesto. Las risas se detuvieron, reemplazadas por un silencio atónito e incómodo. Javier y Pablo miraron al suelo, súbitamente avergonzados. El cliente del traje blanco carraspeó y se alejó rápidamente. Don Ricardo se quedó parado, mirando el charco de agua. No miró a Isabel, no miró a nadie. Estaba completamente solo, abandonado en medio de una multitud. La humillación era absoluta. Se giró lentamente y comenzó a alejarse, cada paso pesado con el dolor del desprecio. El error estaba sellado. Don Ricardo no fue lejos. Se detuvo en el mismo banco de plaza de antes, pero esta vez no se sentó a observar. Se sentó porque sus piernas parecían débiles, incapaces de llevarlo más lejos de la escena de su aniquilación. El sol de la tarde comenzaba a descender, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura, pero don Ricardo no veía la belleza. Veía solo el charco de agua sucia en la acera, un reflejo distorsionado de su propia imagen a los ojos de aquellas personas. La humillación ya no era un aguijón, era un peso abrumador en su pecho, dificultando la respiración. El impulso de irse, de huir, volvió con fuerza total. ¿Para qué continuar?, pensó. Él era don Ricardo Morgan, un nombre susurrado con reverencia en salas de reuniones de todo el mundo, pero allí, en aquella acera, era solo un viejo de piel oscura y sucio. ¿Qué significaría la victoria? ¿Despedir a algunos empleados ignorantes? ¿Comprar un coche? Parecía tan pequeño, tan insignificante ante el dolor profundo de aquel momento. Quizás
Era mejor simplemente olvidar, volver a casa, al silencio de su ático, y dejar que el mundo continuara con su fealdad. La rendición era un sedante tentador, prometiendo el alivio inmediato del dolor. Cassie se entregó. Cassie se levantó para tomar un taxi y borrar aquel día de su memoria. Entonces, en un gesto casi inconsciente, su mano fue hasta el bolsillo interior de su chaqueta. Sus dedos encontraron el cuero suave y gastado de su vieja cartera. La abrió. Dentro, detrás de un compartimento de plástico amarillento por el tiempo, había una fotografía. Era una foto pequeña, descolorida, con los bordes doblados. En ella, una joven Carmen sonreía, los ojos llenos de vida frente a la fachada de su primer taller, Talleres Morgan, aunque nunca tuvieron hijos. El nombre era una promesa de futuro, de legado. Recordó el día en que se tomó la foto. Un cliente se quejó de que la grasa en sus manos había ensuciado el billete de pago. Don Ricardo se sintió humillado, pero Carmen lo apartó y dijo: «Nunca te avergüences del trabajo de tus manos, Ricardo. Es con esa grasa que estamos construyendo nuestros sueños». Mirar aquella foto, aquel sonrisa inquebrantable, fue como un soplo de vida en sus pulmones. Rendirse no era solo una traición a sí mismo, era una traición a ella, a la memoria de todo lo que construyeron juntos a partir de aquella grasa y aquel sueño. El dolor de la humillación aún estaba allí, pero ahora otra cosa quemaba más fuerte: la llama de la promesa. No podía dejar que la ignorancia de Isabel definiera el legado de Carmen. No podía dejar que el desprecio de Javier apagara el orgullo de aquellas manos curtidas. La decisión se solidificó, no como hielo, sino como acero. No se iría, no olvidaría, lucharía. Guardó la cartera con un cuidado reverente. El móvil antiguo estaba muerto, inútil. Pero don Ricardo Morgan nunca confiaba en un solo plan. Metió la mano en el otro bolsillo, un bolsillo secreto cosido en el forro de su chaqueta, y sacó un pequeño objeto. Era un móvil desechable, un teléfono quemador, simple y prepago, que siempre llevaba para emergencias o para cuando quería total anonimato. Lo encendió. La pantalla brilló con una luz azulada. Solo había un número en la lista de contactos, bajo el nombre Ángel Guardián. Pulsó el botón de llamada. El teléfono sonó solo una vez antes de ser contestado. «¿Señor Morgan?» La voz al otro lado era joven, tranquila y precisa. Era Daniel, su mano derecha, el joven y brillante abogado que él había sacado de un barrio humilde y transformado en uno de los juristas más temidos del país. Don Ricardo no perdió el tiempo con cortesías. Su voz era baja, pero cargada de un peso metálico. «Daniel, lo necesito. Ahora». Hubo una pausa de un segundo. «¿Dónde está, señor?» «Frente al concesionario principal de la red Prestige Motors». Otra pausa, esta vez cargada de comprensión. «Entiendo. Estoy en camino». «Y, Daniel», añadió don Ricardo antes de colgar, «traiga los papeles, todos ellos. Es hora de activar la Operación Fénix». Al otro lado de la línea, Daniel entendió perfectamente. Operación Fénix era el nombre en clave que le habían dado a la adquisición hostil de la red Prestige Motors, un negocio que se venía negociando en secreto desde hacía meses. Daniel miró la pantalla de su ordenador. Por una coincidencia que solo el destino podría arreglar, la auditoría final y la transferencia de propiedad se habían concluido aquella misma mañana. El concesionario donde estaba don Ricardo era la joya de la corona de la red, el principal activo. Daniel cogió su tableta. «En camino, señor, y tengo buenas noticias. La Fénix ya ha renacido». Menos de 20 minutos después, un sedán negro, de lujo, pero sin ostentación, se detuvo silenciosamente junto al banco de la plaza.
El cristal oscuro bajó, revelando el rostro serio de Daniel. No era un abogado común. Vestido con un impecable traje gris, su apariencia joven desmentía la astucia de un veterano. Había sido el protegido de don Ricardo durante una década, un chico de inteligencia feroz que don Ricardo encontró en un programa de becas y decidió apadrinar. Daniel veía en don Ricardo no un jefe, sino la figura paterna que nunca tuvo. «Señor Morgan», dijo, la voz tranquila, pero con una urgencia contenida. Abrió la puerta del coche. «Por favor, entre». Don Ricardo entró en el asiento trasero. El interior del coche era un santuario de cuero y silencio, un mundo aparte de la humillación de la acera. Daniel no hizo preguntas sobre lo sucedido. No lo necesitaba. Conocía a don Ricardo demasiado bien. Simplemente le entregó una tableta pesada y de última generación a su mentor. En el asiento de al lado, cuidadosamente doblado, había un traje de cachemira azul marino, una camisa blanca impecable y zapatos de cuero italiano. «Creo que querrá cambiarse», dijo Daniel con una leve sonrisa. «La ocasión lo amerita». Don Ricardo tomó el traje. La tela era suave y poderosa bajo sus dedos. Daniel se giró desde el asiento delantero, sus ojos encontrando los de don Ricardo por el espejo retrovisor. «Está todo listo, señor. La adquisición se concluyó a las 9 de la mañana. Legalmente, usted es el dueño de cada ladrillo de ese concesionario desde entonces». Hizo una pausa, la sonrisa desapareciendo, reemplazada por una lealtad fría y afilada. «Vamos a destruir su prejuicio, pieza por pieza». La promesa de Daniel no era una bravata, era un hecho. En la tableta, la primera pantalla que se abrió mostraba el organigrama completo de Prestige Motors. En la parte superior, el nombre del antiguo CEO. Debajo de él, los directores regionales y, finalmente, los gerentes de las principales sucursales. El dedo de Daniel se deslizó por la pantalla y amplió un recuadro. «Isabel Almeida, gerente de la sucursal central». Al lado del nombre, un pequeño icono rojo parpadeaba. Daniel tocó el icono. Una ventana se abrió, revelando el historial de Isabel. 3 procesos judiciales de exempleados por acoso laboral, todos resueltos con acuerdos de confidencialidad. 12 quejas formales de clientes en los últimos 2 años, la mayoría citando trato discriminatorio y comportamiento arrogante. Y, lo más condenatorio, un informe interno de auditoría que sugería que Isabel estaba inflando las cifras de ventas con pruebas de manejo falsas para alcanzar objetivos y obtener mayores bonificaciones. Don Ricardo miró los datos, el rostro impasible. La humillación que sintió no era un acto aislado de una empleada estresada. Era un patrón. Era el síntoma de una cultura podrida que Isabel no solo permitía, sino que incentivaba. La rabia fría que sentía antes ahora tenía un foco, un objetivo. Ya no era personal, era estructural. ¿Y el vendedor?, preguntó don Ricardo, la voz baja. Daniel deslizó el dedo de nuevo. Javier Neves, vendedor junior, contratado por Isabel hace 6 meses. Ninguna queja formal, pero los informes de desempeño muestran que tiene la mayor tasa de clientes no calificados del equipo. Ahuyenta a más gente de la que atiende. Don Ricardo absorbió la información en silencio. Ya no estaba lidiando con un insulto. Estaba lidiando con una enfermedad dentro de su nueva empresa. Y él era el médico que necesitaba cortar la parte infectada antes de que se extendiera. El plan en su mente comenzó a formarse, ya no sobre venganza, sino sobre cirugía corporativa. ¿Y cuál es nuestra baza?, preguntó don Ricardo, aunque ya sabía la respuesta. Daniel sonrió. Abrió otro archivo. En la pantalla de la tableta apareció un documento de varias páginas, lleno de jerga legal, pero con un título claro e inequívoco:
contrato de transferencia de propiedad y control accionario entre Prestige Motors S.A. y Morgan Holdings Global. Y en la última página 2 firmas digitales, selladas con la fecha y la hora de aquella mañana. Era la prueba decisiva, irrefutable. No eran solo inversores o accionistas mayoritarios, eran los dueños. El control era absoluto e inmediato. El antiguo dueño, el señor Ruiz, creía que la transacción solo se anunciaría la próxima semana, explicó Daniel. Está completamente en la oscuridad. Para todos en esa tienda, él sigue siendo el jefe. Excelente, dijo don Ricardo. Vamos a usar eso. El plan se cristalizó. No sería una entrada triunfal, sería una infiltración. No anunciarían su llegada, dejarían que los propios actos de Isabel y Javier los condenaran. Daniel, quiero que entre usted primero, instruyó don Ricardo. Actúe como un cliente rico y exigente. Pida ver el Stallion 77. Grabe todo con su móvil, discretamente. Quiero su arrogancia documentada. ¿Y usted, señor?, preguntó Daniel. Yo entraré unos minutos después. Les daré la oportunidad de redimirse o de enterrarse por completo. Decidieron el momento. El final de la tarde, cuando la tienda estaría más llena, el escenario montado para una audiencia mayor. La trampa estaba lista. Mientras don Ricardo se cambiaba en el asiento trasero del coche, transformándose del anciano humillado en el multimillonario invisible, el móvil de Daniel sonó. Era su asistente. Doctor Daniel, tengo una información urgente. Acabo de recibir un correo electrónico de la secretaria del señor Ruiz. Él está de camino al concesionario central. Aparentemente, los empleados le organizaron una fiesta de despedida sorpresa. Debe llegar en, como máximo, 15 minutos. El plan perfecto de repente tenía un fallo. La presencia de Ruiz lo complicaría todo. Podría intentar intervenir, crear una escena, impugnar su autoridad públicamente antes de que las cosas se calmaran. La revelación necesitaba ser limpia, quirúrgica. La llegada del antiguo dueño convertiría la operación en un circo. Daniel miró a don Ricardo por el espejo. El anciano ahora estaba impecable en su traje azul, la personificación del poder silencioso. Señor, tenemos un problema. El señor Ruiz viene para acá. Don Ricardo terminó de ajustarse la corbata. Miró el concesionario, luego el reloj. La calma en su rostro era inquebrantable. Esto no es un problema, Daniel. Es una oportunidad. La audiencia acaba de crecer. Abrió la puerta del coche. Ya no tenemos 15 minutos. Tenemos que actuar ahora, antes de que empiece la fiesta. La tensión subió a un nivel casi insoportable. El tiempo se estaba agotando. El enfrentamiento que habían planeado meticulosamente tendría que ser improvisado, acelerado. Don Ricardo miró a Daniel, un brillo de acero en los ojos. Es ahora o nunca. El tiempo, antes un aliado, ahora era un enemigo. Cada segundo contaba. Dentro del coche, lo que era un plan estratégico se convirtió en una carrera frenética contra el reloj. Don Ricardo, ahora la imagen de la riqueza y el poder, asumió el mando con una claridad que solo la presión extrema puede forjar. Daniel, olvide la entrada suave, iremos directo al grano, dijo, la voz tranquila pero cortante. Llame a nuestro equipo de TI. Quiero acceso total a las cámaras y al sistema de sonido del concesionario. En 5 minutos. Daniel ya estaba con el móvil en el oído, transmitiendo las órdenes en un argot técnico y rápido. Active el protocolo Caballo de Troya. Acceso total, prioridad máxima. El objetivo es la sucursal central de Prestige. Sí, ahora. Mientras Daniel coordinaba la toma digital de la tienda, don Ricardo reunía las piezas finales de la trampa. Abrió el archivo del contrato de adquisición en la tableta.
Con unos toques, preparó el documento para ser exhibido en todas las pantallas del concesionario simultáneamente. No quería solo contar la verdad, quería que fuera innegable, exhibida en alta definición para que todos la vieran. También encontró el vídeo de la cámara de seguridad del edificio de enfrente que Daniel había obtenido preventivamente. La escena de la humillación, con Isabel arrojando el agua al suelo, estaba allí, clara y condenatoria. La dejó lista, la primera bala en la recámara. El plan era simple y brutal. Daniel entraría, confrontaría a Isabel y Javier, y en el apogeo de su arrogancia, don Ricardo tomaría el control de los sistemas de la tienda, transformando el salón de exposición en un tribunal. La fiesta sorpresa para el señor Ruiz se convertiría en el escenario para la caída de Isabel. Necesitaban elegir el momento perfecto, el punto de máxima humillación para el clímax de la revelación. TI en línea, señor, dijo Daniel, pasándole el teléfono a don Ricardo. Tienen el control. Excelente, dijo don Ricardo al teléfono. Quiero que preparen un bucle del archivo de vídeo Evidencia A y el documento Contrato Final. A mi orden, quiero que reemplacen todo el contenido de marketing en las pantallas. Y el audio también. Corten la música ambiental y transmitan el sonido del vídeo. ¿Entendido? La confirmación llegó del otro lado de la línea. La trampa digital estaba montada. Salieron del coche, don Ricardo con su traje impecable y Daniel con la confianza de quien lleva la verdad en el bolsillo. Caminaron hacia la entrada principal, no más como un anciano humillado y su abogado, sino como el nuevo dueño y su ejecutor. Sin embargo, el destino aún tenía un último obstáculo que interponer en su camino. Al acercarse a la puerta de cristal, vieron a Isabel instruyendo a dos robustos guardias de seguridad. Gesticulaba, el rostro contraído de rabia, señalando la calle. Y si ese viejo loco intenta entrar de nuevo, lo echan. Usen la fuerza si es necesario. No lo quiero ni en la acera. ¿Fui clara? Los guardias asintieron, cruzando los brazos y apostándose como estatuas en la entrada. El acceso por la puerta principal estaba, una vez más, bloqueado. La ironía era palpable. El dueño del edificio estaba siendo impedido de entrar en su propia puerta. Por un instante, la frustración amenazó con apoderarse de ellos. El tiempo se estaba agotando. El señor Ruiz podría llegar en cualquier momento. Daniel se inclinó hacia don Ricardo. La entrada de servicio, por la parte trasera. Es nuestra única oportunidad. Don Ricardo asintió con la cabeza. La improvisación era ahora la única estrategia. Retrocedieron a la sombra de la calle y dieron la vuelta a la manzana. La entrada de servicio era una puerta de metal sin identificación en un callejón sucio, lo opuesto al glamour de la fachada. Un empleado de mantenimiento, vistiendo un mono manchado de grasa, estaba fumando un cigarrillo afuera. Miró a los dos hombres de traje con desconfianza. El callejón no tiene salida, señores. Daniel se adelantó. La autoridad en su voz era incuestionable. Necesitamos entrar. Asunto de la dirección. El empleado rió. ¿Dirección? Ellos no entran por aquí. La entrada principal está allá adelante. Daniel sacó el móvil del bolsillo. No mostró una identificación, mostró poder. Marcó un número. Estoy en la entrada de servicio de la sucursal central. Hay un empleado aquí que se niega a darnos acceso. ¿Cuál es su nombre? Daniel miró la tarjeta de identificación del hombre. Marcelo. Sí, Marcelo. Por favor, informe a Marcelo que el nuevo jefe de seguridad de Morgan Holdings querría hablar con él sobre su cooperación. El rostro de Marcelo palideció. Morgan Holdings. El nombre era desconocido, pero el tono de Daniel era aterrador. Su cigarrillo cayó al suelo. Rápidamente cogió un manojo de llaves y abrió la puerta. Disculpe, señor. No lo sabía. Pueden pasar. Entraron.
El pasillo trasero era oscuro y olía a productos de limpieza. Era el submundo del concesionario, el lugar que los clientes nunca veían. Estaban dentro. La trampa estaba montada. El último obstáculo había sido superado. Caminaron por el pasillo. El sonido amortiguado de la música y las conversaciones del salón de exposición se hacía cada vez más fuerte. Se detuvieron en una puerta que daba al salón principal. Don Ricardo puso la mano en el hombro de Daniel. «Que empiece la fiesta», susurró. «Nosotros seremos la sorpresa». La puerta se abrió a un escenario de celebración. Globos plateados y dorados flotaban cerca del techo y una pancarta improvisada con las palabras «Le echaremos de menos, señor Ruiz», colgaba torcida entre dos columnas. Empleados y algunos clientes VIP se reunían en pequeños grupos, riendo y conversando, copas de champán en las manos. En el centro de todo, Isabel y Javier eran los maestros de ceremonia no oficiales. Acababan de recibir la noticia de que el señor Ruiz estaba a minutos de distancia y la adrenalina de la sorpresa los mantenía eufóricos. Isabel, en particular, estaba en la cima de su poder. Se sentía intocable. Con la inminente jubilación de Ruiz, se veía como la sucesora natural, la nueva reina de aquel pequeño imperio de lujo. Levantó la copa, llamando la atención de todos. «Amigos, colegas», comenzó, la voz resonando con una confianza arrogante. «Hoy nos despedimos de un líder, el señor Ruiz. Pero también celebramos el futuro, un futuro donde la marca Prestige seguirá siendo sinónimo de excelencia, exclusividad y, sobre todo, estándar». Hizo una pausa, mirando alrededor del salón. «Hoy mismo tuvimos un pequeño incidente que refuerza la importancia de mantener ese estándar. Tuvimos que lidiar con un elemento indeseable, alguien que no entiende lo que significa pertenecer a este mundo». Sonrió, una sonrisa cómplice para Javier. «Pero lo manejamos, porque aquí protegemos nuestro ambiente, garantizamos que solo las personas adecuadas disfruten de lo que tenemos para ofrecer. Ciertos tipos de personas simplemente no entienden lo que es la clase, y es nuestro deber recordarles amablemente su lugar». La frase fue recibida con algunos asentimientos de acuerdo y risas ahogadas. Isabel se sentía triunfante. Poco sabía ella que cada palabra arrogante era un clavo más en su propio ataúd. Aquella frase, recordarles amablemente su lugar, resonaría en sus pesadillas. Fue en ese exacto momento cuando las luces del salón de exposición parpadearon una vez y luego disminuyeron ligeramente. La música ambiental, un suave jazz, fue abruptamente cortada, reemplazada por un silencio pesado y expectante. Todas las pantallas del concesionario, que antes exhibían vídeos promocionales de coches veloces en carreteras sinuosas, se quedaron en negro. Por un segundo, todos pensaron que era un corte de energía. Isabel frunció el ceño, irritada por la interrupción. ¿Qué demonios está pasando con la electricidad? Entonces las pantallas cobraron vida, pero no con los logotipos de Prestige Motors. Lo que apareció fue un vídeo granulado, filmado desde un ángulo alto al otro lado de la calle. La imagen mostraba la acera frente a la tienda, mostraba a Javier y Pablo burlándose de un anciano. Mostraba al cliente del traje blanco gritándole a Isabel. Y entonces mostraba a Isabel, en primer plano, caminando deliberadamente y arrojando un vaso de agua al suelo cerca de los pies de don Ricardo. El audio, captado por el sensible micrófono de Daniel, era cristalino. La voz de Isabel: «Ahora el suelo está sucio, como usted», resonó por el sistema de sonido del concesionario, llenando el salón silencioso. Un suspiro colectivo recorrió la multitud. La gente miraba de la pantalla a Isabel, cuyo rostro había perdido todo color. Parecía un fantasma, la copa de champán temblándole en la mano. Javier se quedó paralizado, la boca abierta en shock.
Antes de que alguien pudiera procesar completamente lo que estaba viendo, el vídeo fue reemplazado por un documento, un contrato. Y en la parte superior, en letras mayúsculas, el título: Contrato de transferencia de propiedad y control accionario entre Prestige Motors S.A. y Morgan Holdings Global. El documento se desplazó hacia abajo, revelando la última página, la firma del señor Ruiz y, junto a ella, la firma de don Ricardo Morgan, el nuevo propietario. Isabel tartamudeó, la voz un susurro ronco. Esto es una farsa, es un montaje, seguridad. Pero los guardias de seguridad estaban tan conmocionados como todos los demás. Fue entonces cuando don Ricardo y Daniel emergieron del pasillo trasero, deteniéndose en el borde del salón. Don Ricardo, en su traje impecable, era la imagen del poder. Daniel, a su lado, sostenía la tableta como un cetro. «Farsa, señora Almeida», dijo Daniel, la voz tranquila, pero amplificada por el silencio mortal. Tocó la tableta. En las pantallas, el vídeo de la humillación fue reemplazado por una foto en alta resolución de don Ricardo. Debajo de la foto, una biografía corta. Don Ricardo Morgan, fundador y CEO de Morgan Holdings Global. Patrimonio neto estimado, $50.000 millones. La mandíbula de Isabel cayó. Sus ojos se abrieron de puro terror mientras miraba del multimillonario en la pantalla al anciano que ella había humillado. Eran la misma persona. La realización la golpeó con la fuerza de un tren. «No, no puede ser», susurró. Javier, por su parte, parecía que iba a desmayarse. Miraba a don Ricardo con un horror abyecto, el rostro pálido y sudoroso. Su mundo, construido sobre la arrogancia y la exclusividad, se estaba resquebrajando en sus cimientos. La fiesta había terminado. El juicio había comenzado. El silencio que siguió a la revelación no fue un silencio vacío. Fue un vacío, denso y pesado, donde cada persona en el salón reprocesaba los eventos del día bajo una nueva y terrible luz. El primer sonido fue el de una copa de champán resbalando de una mano temblorosa y estrellándose en el suelo de mármol. El ruido agudo rompió el hechizo. El silencio se transformó en un murmullo bajo, una ola de susurros que creció rápidamente. «Es él. ¡Ah, Dios mío! Es don Ricardo Morgan. No lo puedo creer». Los móviles, antes guardados en los bolsillos, emergieron como luciérnagas en una noche oscura, todos apuntando a la escena, grabando la caída en tiempo real. La reacción de la audiencia fue una cascada de cambios de lealtad. El cliente del traje blanco, que había bromeado con don Ricardo en la acera, fue el primero en retroceder. Literalmente dio un paso hacia atrás, intentando mezclarse con la multitud. El rostro una máscara de pánico mientras intentaba distanciarse de Isabel, como si la proximidad pudiera incriminarlo. Pablo, el joven vendedor que había reído junto con Javier, ahora miraba a su mentor con una expresión de traición y miedo, alejándose lentamente de él. Los otros vendedores, que antes admiraban la audacia de Isabel, ahora la miraban con una mezcla de horror y desprecio. No solo estaban conmocionados, estaban asustados. Miedo de ser asociados con ella, de ser arrastrados al fondo del pozo junto con ella. La audiencia, que horas antes había sido cómplice pasiva o activa de la humillación, ahora se había convertido en un jurado unánime y hostil. Las miradas que antes eran de desdén hacia don Ricardo, ahora eran de furia hacia Isabel. Estaba completamente aislada, una isla de terror en medio de un mar de condena. En un intento desesperado de salvarse a sí misma, se volvió hacia la multitud, los brazos abiertos en súplica. «No entienden, él parecía Pero no pudo terminar la frase. Nadie la escuchaba. Los murmullos se transformaron en acusaciones abiertas. «¿Cómo pudiste?», gritó una mujer. «¡Vergüenza!», gritó otro hombre.
La fiesta sorpresa se había convertido en un linchamiento social, e Isabel era el blanco. En el apogeo del caos, la puerta principal se abrió. El señor Ruiz, un hombre de cabellos blancos y sonrisa amable, entró gritando ¡sorpresa!, solo para detenerse abruptamente, la sonrisa congelándose en su rostro al presenciar la escena. Vio las pantallas, el rostro de don Ricardo Morgan y la expresión de puro pánico en Isabel. Lo entendió todo en un instante. Isabel vio a Ruiz y en un último acto de desesperación corrió hacia él. «Señor Ruiz, gracias a Dios, usted necesita ayudarme. Hay un terrible error». Ruiz la miró, luego a don Ricardo, que permanecía tranquilo e inmóvil al otro lado del salón. La decepción en el rostro del viejo CEO era profunda. «El único error aquí, Isabel, fue mi confianza en usted». Se apartó de ella como si estuviera enferma. Fue la gota que colmó el vaso. La caída de Isabel fue espectacular. Intentó un último recurso, la negación. «No hice nada. Ese vídeo es falso. Exijo ver a mi abogado». Don Ricardo dio un paso adelante. Su voz, cuando habló, no era alta, pero cortó el ruido como una cuchilla. «Señora Almeida, su abogado tendrá mucho trabajo. No solo con su despido por causa justificada, que es el menor de sus problemas, sino también con las acusaciones de fraude que mi equipo de auditoría descubrió esta mañana». Hizo una pausa, dejando que el peso de la palabra fraude se asentara. «Y en cuanto al vídeo, tenemos el testimonio de cada persona en esta sala que presenció su actuación en vivo». El rostro de Isabel se desmoronó. La negación dio paso al pánico puro. Miró a su alrededor, buscando una salida, una ruta de escape. Sus ojos se fijaron en la puerta trasera por la que don Ricardo había entrado. Comenzó a correr torpemente, los tacones retorciéndose en su huida desesperada. Pero los dos guardias de seguridad, los mismos a quienes ella había instruido para bloquear a don Ricardo, ahora se movían para bloquear su camino, sus rostros impasibles. Estaba acorralada. Javier, por otro lado, eligió un camino diferente. Cayó de rodillas, literalmente. Se arrastró por el suelo hacia don Ricardo, las lágrimas corriendo por su rostro. «Señor Morgan, por favor, perdóneme. Soy joven, fui estúpido. Solo seguía órdenes. Por favor, no destruya mi vida». Don Ricardo miró al joven vendedor arrodillado a sus pies. No sintió rabia ni pena, sintió solo un vacío. Pasó junto a Javier como si no existiera, sin decir una palabra. El silencio fue más condenatorio que cualquier grito. Caminó hasta el centro del salón, el epicentro del caos que él había creado. Se acercó a Isabel, que ahora lloraba silenciosamente, acorralada por los guardias de seguridad. No habló con ella. Se volvió hacia Daniel. «Daniel, inicie los procedimientos de despido para la señora Almeida y el señor Neves, y ofrezca el puesto de gerente interino a Marcelo, el de mantenimiento. Parece ser el único aquí que sabe cómo abrir una puerta para la gente adecuada». Luego miró el Stallion 77, el coche rojo que había iniciado todo aquello. Sacó una tarjeta del bolsillo y se la entregó a Daniel. «Venda este coche, done el 100% del valor a la institución de caridad que Carmen y yo fundamos, la de becas para jóvenes de bajos recursos». No celebró, no sonrió, solo respiró hondo, el primer suspiro verdaderamente libre del día. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida, el mar de personas abriéndose para él. El silencio post-batalla era ensordecedor. La guerra había terminado. Don Ricardo no miró atrás. Cruzó la puerta de cristal del concesionario y se detuvo en la acera, en el exacto lugar donde, horas antes, su dignidad había sido atacada. El aire de la noche estaba frío, pero limpio. Respiró hondo, el oxígeno llenando sus pulmones como si fuera la primera vez.
El caos dentro de la tienda, los susurros, los flashes de los móviles, todo parecía un eco distante, el sonido de un mundo al que ya no pertenecía. No sentía la euforia de la victoria, ni la satisfacción de la venganza. Sentía solo un profundo y agotador alivio, como un soldado que finalmente llega a casa después de una larga guerra. Daniel salió poco después, deteniéndose a su lado. El joven abogado, normalmente tan compuesto, tenía un brillo de admiración en los ojos. «Fue poético, señor Morgan». Don Ricardo solo asintió con la cabeza, la mirada perdida en el flujo de coches que pasaba por la calle. No necesitaba palabras. El silencio entre ellos era de total comprensión. «El coche está esperando, señor», dijo Daniel, gesticulando hacia el sedán negro que los aguardaba. Don Ricardo caminó hasta el vehículo, entró en el asiento trasero y cerró la puerta, dejando atrás no solo un concesionario en crisis, sino también los fantasmas de una antigua humillación. Mientras el coche se alejaba, vio por el cristal trasero la llegada de una patrulla de policía, sus luces azules y rojas pintando la fachada de la tienda en tonos de escándalo. Cerró los ojos. La justicia, pensó, a veces solo necesita un empujón. Días después, el contraste entre las dos realidades era flagrante. En una escena rápida y sin glamour, vemos a Isabel. No está en una oficina con paredes de cristal, sino en una pequeña sala de espera de una agencia de empleo. Viste ropa sencilla, el cabello recogido sin cuidado. Su nombre es llamado y ella se levanta, el rostro cansado y desprovisto de la antigua arrogancia. Ya no es la reina de un castillo de lujo, es solo una persona más en la fila, su historia una nota a pie de página en los clasificados de empleo. La narrativa no se deleita en su sufrimiento, solo constata con frialdad la consecuencia de sus actos. En un contraste deliberado, la escena corta a don Ricardo. No está en una sala de reuniones o en su lujoso ático, está de vuelta en su primera pasión. Talleres Morgan, el taller original, nunca fue vendido. Lo mantuvo como un santuario, un pasatiempo. Ahora lo vemos allí, vistiendo un mono de trabajo, las manos cubiertas de grasa, exactamente como Carmen lo amaba. Está inclinado sobre el motor de un coche clásico, un modelo antiguo que está restaurando personalmente. El sonido de una llave inglesa apretando un tornillo es la única música en el ambiente. No está construyendo un imperio, está reparando una máquina, y en cada pieza que limpia y ajusta parece estar reparándose a sí mismo también. Un joven, uno de los becarios de la fundación de Carmen, trabaja a su lado, aprendiendo el oficio. Don Ricardo le enseña no solo sobre motores, sino sobre paciencia y precisión. Sonríe, una sonrisa genuina, tranquila, que no aparecía en su rostro desde hacía mucho tiempo. Ya no está demostrando su valor al mundo. Simplemente está viviendo, encontrando alegría en el trabajo de sus propias manos. La riqueza no está en los miles de millones en su cuenta bancaria, sino en la grasa bajo sus uñas. Una semana después, ocurre la prueba final, el momento que demuestra que la transformación de don Ricardo es real y duradera. Está en el taller puliendo el guardabarros del coche restaurado cuando un joven repartidor entra apresurado, llevando una caja pesada. El muchacho, nervioso y abrumado, tropieza. Para equilibrarse, se apoya en el coche clásico y la hebilla de metal de su cinturón araña la pintura recién pulida, dejando una raya blanca y fea en la carrocería azul profundo. El sonido del metal arañando el metal parece resonar en el taller silencioso. El joven repartidor se congela. El terror se apodera de su rostro. Mira el arañazo, luego a don Ricardo, los ojos desorbitados de pánico. Sabe el valor de aquel coche. Espera gritos, despido, una demanda. Espera la furia de un hombre rico cuyo juguete ha sido roto. Don Ricardo se acerca lentamente. Mira el arañazo, un defecto visible en su obra maestra.
pasa el dedo sobre la marca, el rostro impasible. El joven comienza a tartamudear. «Señor, yo lo siento mucho. No lo vi. Puedo pagar, lo juro. Trabajaré el resto de mi vida si es necesario». Don Ricardo levanta la mirada del arañazo y la fija en el rostro aterrorizado del muchacho. La escena refleja el inicio de su viaje. Un joven asustado ante una figura de autoridad, esperando el castigo. Pero don Ricardo ya no es el hombre que necesita probar su poder. Ha aprendido que el verdadero poder no está en castigar, sino en perdonar. Sonríe, una sonrisa cálida y paternal. «Hijo», dice la voz suave, «está todo bien, es solo metal, el metal se repara». Le pone la mano en el hombro al joven. «Lo importante es, ¿está bien? ¿No se lastimó?». El joven, conmocionado por la compasión inesperada, solo logra sentir las lágrimas de alivio brotando en sus ojos. En aquel simple acto de gracia, don Ricardo demuestra su transformación. No solo derrotó a sus verdugos, derrotó el fantasma de la humillación dentro de sí mismo. Finalmente entendió lo que Carmen siempre supo. La dignidad no está en lo que posees, sino en cómo tratas a las personas. La historia de don Ricardo nos muestra una verdad poderosa. El verdadero valor de una persona no está en su cuenta bancaria, en su ropa o en el color de su piel. Está en su carácter, en su resiliencia y en la dignidad con la que enfrenta el mundo, incluso cuando el mundo es cruel. Fue humillado, menospreciado y descartado, pero se negó a dejar que el prejuicio de los demás definiera quién era. Nos recuerda que la mayor venganza no es destruir a quien nos hirió, sino construir una mejor versión de nosotros mismos, una versión que elige la compasión en lugar de la ira, la gracia en lugar del rencor. Su viaje, desde la acera de la humillación hasta el taller de la redención, es un testimonio del espíritu humano. Si esta historia tocó su corazón, si usted también cree que la dignidad es nuestra posesión más valiosa, entonces le pido que forme parte de nuestra comunidad. No queremos solo que vea, queremos que participe. Deje un comentario abajo con una sola palabra: dignidad. Llenemos los comentarios con esa palabra para mostrar al mundo que todavía creemos en el respeto y la bondad. Cada comentario es un voto de esperanza. Y si conoce a alguien que se haya sentido pequeño, invisible o juzgado injustamente, comparta este vídeo. A veces, una historia es todo lo que necesitamos para recordar nuestra fuerza. Su compartición puede ser la luz que alguien necesita ver hoy. Por último, si desea más historias como la de don Ricardo, historias que nos inspiran, nos desafían y nos hacen creer en un mundo mejor, por favor, suscríbase a nuestro canal y active la campanita de notificaciones. Tenemos un compromiso con usted: traer narrativas que importan, que tienen alma y que nos conectan. Al suscribirse, no solo está siguiendo un canal, está uniéndose a un movimiento de personas que creen en el poder de las historias para cambiar el mundo, un corazón a la vez. Muchas gracias por vernos y por formar parte de este viaje con nosotros.